Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Voy a contar de las grandezas del Señor. La palabra de Dios dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Mi nombre es Idolina Vite y pertenezco al templo de Álamo, Veracruz, templo Filadelfia. Hace 5 años, hermanos, me bauticé y gracias a Dios, Dios me permitió bajar a las aguas. Pero mi anhelo era buscar más de la presencia del Señor. Mi anhelo era ser bautizada con Espíritu Santo. Y este tiempo, hermanos, busqué la presencia del Señor en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra del Señor. Y así pasaron los días, hermanos, así pasaron los meses, y yo seguía buscando el propósito, ¿verdad?, que Dios tenía en mi vida. Y yo empecé a ir a los pentecosteses, empecé a buscar, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu Santo. Y yo iba y yo le decía: Señor, aquí estoy, tú puedes llenarme en este día. Mas sin embargo no pasaba. Yo me ponía triste, hermanos, pero aún así, cada vez que había pentecosteses, yo iba a los pentecosteses y yo le decía al Señor: aquí estoy. Y no pasaba nada, hermanos. Pero yo, de todas maneras, yo seguía pidiendo y yo seguía pidiendo al Señor, hasta que en este año, cuando empezó la pandemia, hermanos, busqué más de la presencia del Señor. Yo empecé, hermanos, porque el pastor una ocasión dijo: ¿saben qué? Quizás ya no se van a hacer los cultos con normalidad, tal vez cierren nuestros templos. Entonces yo empecé a sentir en ese día que mi corazón lloraba. Empecé a sentir que mi alma se ponía triste, porque mi deseo era estar en la casa del Señor, alabando su nombre, bendiciéndolo. Y yo decía: ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a congregar? Y más sin embargo decía: Señor, ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer? Y para eso yo le dije al Señor: tengo mucho miedo de esta pandemia. En mi corazón se llenó de pavor, se llenó de terror, porque decían que esta pandemia era peligrosa. Y empezábamos a escuchar, hermanos, que había quizás muchos muertos por este problema. Y yo le dije al Señor: quítame este miedo, quítame este temor, porque si tú estás conmigo como poderoso gigante. Y hermanos, el Señor quitó de mí ese miedo, y yo empecé a involucrarme más en las cosas de Dios, en leer la palabra del Señor. Y así, hermanos, yo le dije al Señor: yo te quiero servir, pero yo necesito ser llena del Espíritu Santo. Yo necesito la fuerza tuya, yo necesito de esas armaduras tuyas. Y yo le empecé a decir al Señor: ayúdame, ayúdame para poderte servir, lléname de tu Espíritu Santo. Y para eso el Señor tocó mi corazón, y empecé yo a hacer cultos en mi hogar con mis hijas y mi esposo. El Señor cada día me iba preparando, el Señor cada día iba poniendo las palabras, iba poniendo el pasaje que yo iba a dar. Y el Señor, así yo sentía la presencia de Él en cada culto, en cada servicio, hermanos. Y así yo me seguí involucrando en las cosas de Dios. Y para eso, hermanos, empezaron a realizar cultos en la casa de mi madre, y yo preparaba a los niños y yo les enseñaba para que ellos cantaran alabanzas al Señor. Y el Señor me usaba, y yo ya no sentía el miedo. Y entonces, hermanos, el 30 de mayo Dios me pasa por 2 pruebas, hermanos. Y en esa prueba, la primera prueba fue que mi padre se enferma, y me toca estar ahí orando por él, hablándole de las cosas de Dios, para que él le pidiera perdón al Señor y que el Señor lo salvara. Y yo seguía orando, y yo le seguía diciendo: Padre, acepta al Señor, el Señor va a salvarte. Y así pasó el 1 de junio. Igual yo seguía orando, y yo seguía pidiendo al Señor, hasta que el Señor hizo su voluntad, y el Señor se lo lleva al reino de los cielos, porque
mi padre había aceptado al Señor y había sido salvo. Y a raíz de eso, hermanos, yo estaba triste, pero ahí yo seguía orando al Señor hasta que el día 10 de junio, hermanos, yo despierto una mañana y empiezo a sentir mucho dolor de cabeza, y voy al baño y mi esposo va conmigo y me dice: ¿qué tienes? Y yo empiezo a vomitar sangre, y yo empiezo a sentir mi presión alta, y yo empiezo a sentir mucho dolor. Empezó en mi cuerpo a tener mucho dolor en mi espalda, en mis pulmones, el tórax, hermanos, me dolían demasiado. Yo no podía, hermanos, hacer mucha fuerza porque me agitaba demasiado y era mucho dolor. Pero para eso, hermanos, yo le seguí pidiendo al Señor. Yo me humillaba al Señor, que Dios hiciera la obra en mi vida, y yo le decía: Señor, lléname, lléname. Y yo me humillaba hasta el suelo, hermanos. Y para eso, hermanos, así pasaron los días, en esa prueba, en esa lucha, hermanos. Pero yo seguía pidiendo la fortaleza del Señor. Yo le seguía rogando y yo le decía: y no me voy a cansar de pedirte que tú me llenes, que tú llenes mi corazón. Pasaban los días, hermanos, pasaba la noche, pasaba el día, y para mí no había día y no había noche. Yo solamente quería orar. Eran horas, hermanos, humillada, que yo estaba delante del Señor. Y así, hermanos, yo le decía al Señor: ten misericordia, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo quiero servirte. Y el Señor, hermanos, el día 14 de junio va una hermana a orar por mí, hermanos, cuando yo no podía levantarme, cuando yo no tenía fuerzas, cuando mi garganta ya no me salía la voz, yo no me podía sostener. Yo necesitaba de alguien, para que alguien me apoyara, hermanos. Y en esa hora, hermanos, la hermana me dice: ¿crees que el Señor puede sanarte? Y yo le decía que sí. Yo le decía que sí, porque yo estaba segura del poder de Dios, que mi fe estaba fundada en los cielos, donde está mi Dios. Y yo le decía: sí, hermana, yo creo. Entonces ella me dice: pues vamos a orar y el Señor te va a sanar. Y yo, para eso, hermanos, la hermana estaba orando y diciendo: Señor, ten misericordia de tu hija, ten misericordia de ella. Y yo le decía al Señor: sí, ten misericordia, perdóname, límpiame y lávame con tu sangre poderosa. Y yo le decía al Señor: lléname, lléname con tu presencia. Este es el momento, Señor, que yo necesito de ti. Y estaba yo sentada en un mueble, cuando de repente alguien me toma por la espalda y caigo de rodillas, hermanos, y solamente alababa el nombre del Señor, y solamente le decía: santo, santo. Y cuando empecé a sentir, hermanos, Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios me estaba bautizando con su Espíritu Santo, pero también me estaba sanando mi enfermedad. Él estaba sanando mis dolencias. Él me estaba llenando con su Espíritu Santo. Hermanos, el Señor estaba haciendo dos milagros al mismo tiempo. Yo empecé a sentir como el Señor, de la planta de mis pies, estaba quitando una capa, estaba quitando quizás una vestidura, pero aún así sentí como el Señor ponía otra vestidura. Y, hermano, yo empezaba a sentir la gloria de Dios. Yo empezaba a sentir que ya no estaba sola, que la fuerza de su Espíritu Santo estaba conmigo, alentándome, ayudándome en los momentos del dolor. Yo ya no sentía, hermanos, eso. Yo solamente quería adorar, yo solamente quería exaltar el nombre
nombre del Señor. Y así pasaron los días y la hermana me dice: el Señor ya te sanó, el Señor ya te bautizó con su Espíritu Santo. En medio de la prueba y de la lucha, el Señor cumplió su promesa. Y así pasaron los días, hermanos, y así pasaron con gozo. Y el Señor me hacía que hablase en lengua. El Señor había cumplido su promesa. Hermano, hermana, si tú estás esperando ser llena del poder de Dios, no dudes, tú solamente confía. Tú solamente confía en el Señor. Tú solamente cree que el Señor puede bautizarte, que el Señor puede bautizarte con su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que la promesa es para los que están fuera, para los que están lejos y para cuantos el Señor quiera llamar. Lo que Dios promete lo cumple, hermanos, porque en mi vida cumplió su promesa, lo que yo tanto anhelaba para poderle servir. Si tú estás pasando la enfermedad, estás pasando la prueba, no dudes que el Señor está contigo, porque Dios trabaja en el silencio. Hermanos, tú solamente confía en las promesas del Señor. Aférrate a Él, que sea necesidad, la promesa del Espíritu Santo, y solamente cree que por aquel que cree todo le es posible. Y en esta hora, hermano, hermana, si tú estás viendo este testimonio, que sea edificación para tu vida, que sea un aliento para que tú decidas, hermano, buscar la promesa del Espíritu Santo, porque en medio de la pandemia el Señor hacía milagros. En medio de la pandemia el Señor estaba bautizando. Hermano, en esta hora yo solamente te digo que confíes, que pongas tu confianza, que tú te hagas un hábito de ayuno y oración, y que el Señor te va a contestar. El Señor te va a llenar con su Espíritu Santo, porque Él promete y Él lo cumple, hermano. Y en esta hora, este testimonio que relaté, que sea de grande bendición para tu vida, que sea edificación para tu vida. Amado hermano, hermana, joven, que tú me estás escuchando, no dudes que el poder de Dios es grande, que el poder de Dios es poderoso. Y si tú estás esperando, hermano, no dudes que en un momento a otro el Señor te va a llenar con la promesa de su Espíritu Santo. Así como hizo conmigo, me sanó y me llenó de su promesa, el Señor también quiere llenarte, hermano, hermana. No dudes, tú sigue pidiéndole al Señor, no dudes que el Señor no tarda su promesa. Y este testimonio lo he dado para la gloria de mi Señor Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y sigue adelante con la ayuda del Señor.